Saludar a la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena. ¿Cómo le va, senadora? Bienvenida. Muy buenos días, espero que me escuchen. Estoy con barbijo. La calidad del aire en La Paz es letal, es un desastre completo. Tenemos que usar barbijo. Espero que me escuchen. Muy buenos días. La escuchamos, senadora. Más bien, gracias por estos minutos para poder abordar ese tema. En primera instancia, quisiera abordar sobre usted. Se está dirigiendo ya a lo que es Uyuni, donde ahora se va a realizar la sesión de Cámara de Senadores. Ayer ha sido pospuesta precisamente por la vigilia que se va realizando en la Asamblea Legislativa. Así es, estamos yendo a Uyuni por razones que no necesariamente tienen que ver con el cerco o algo así que está intentando la COP artista, sin que hubo una invitación de organizaciones del lugar y la presidencia estimó oportuno a sesionar en Uyuni. Es posible que se trate también un préstamo que concierne a la región. Esa es la razón principal. Bien, senadora, bueno, es importante saber también cuál va a ser el orden del día, qué temas se van a tratar en esta sesión. Sí, básicamente el préstamo de Uyuni, el préstamo de una carretera, Uyuni, hito 60, si no me equivoco, es el número del hito, y básicamente ese sería lo... Bien, precisamente estamos hablando con la senadora de Comunidad. Sorpresa siempre, lamentablemente que ya no ocurre. ¿Aló? ¿Me escucha? Le decía que pueden ocurrir sorpresas, que, por ejemplo, que traten de insertar proyectos de ley con respecto a los incendios sin haber pasado por comisiones y demás. Nosotros estamos con un proyecto de ley desde el año pasado que lamentablemente no termina de pasar por la comisión, básicamente porque no todo el mundo está dispuesto a tocar intereses que son muy fuertes y a los que no les interesa envenenar a la gente, destruir nuestros bosques. Y bueno, por eso estamos en esta situación, pero puede que haya otros intentos del oficialismo o de la presidencia de hacer de cuenta que están ahora sí luchando contra los incendios cuando no han hecho nada en todo este tiempo y generan medidas improvisadas como las del gobierno ayer. Y sí, senadora, precisamente haciendo énfasis a estos incendios forestales, bueno, es importante también dar a conocer que es complicado poder trasladarse también a otro departamento por la misma situación de la humareda y es peligroso, pero asimismo están tomando precisamente este riesgo, se podría decir, para poder trasladarse a otro lugar y poder sesionar dentro de la Cámara de Senadores allá, en Uyuni, específicamente Potosí. Ahora, haciendo énfasis precisamente a estos incendios forestales, senadora, se está pidiendo la abrogación de estas leyes incendiarias, que son más de 4, ya vamos como 20 a 25 años precisamente que estamos sufriendo de año tras año lo mismo en cuanto a los chaqueos, los incendios, perdiendo hectáreas, perdiendo fauna, flora, biodiversidad y bueno, la determinación del gobierno es dictar pausa ambiental. ¿Llegará esto a ser una solución en este preciso momento? Sí, voy a ser muy clara sobre eso. En primer lugar, la pausa ambiental no abroga las normas incendiarias y hay una que le interesa mucho al gobierno, que es la 741, que es la que permitía que los interculturales quemen hasta 20 hectáreas, casi sin tener siquiera el derecho propietario consolidado y eso por familia y sin permisos especiales. Esa es una de las leyes incendiarias. Hay otras, esa el gobierno no la quiere anular porque así como con los mineros no se atreven a ponerlos en su lugar en el sentido de que no destruyan el interés común por sus intereses personales o de grupo. Y lo mismo es con la 741, esta vez con los interculturales. Pero no son solo los interculturales los que están quemando. Al final, los estudios más serios, como los de Fundación Tierra, nos muestran que son todos los sectores, también los propietarios
los propietarios medianos, agrícolas y ganaderos y los grandes. Pero el proyecto de ley 0003 las proponemos abrogarlas, es uno de nuestros artículos. No es suficiente la abrogación de las leyes incendiarias. Es importante entender eso, la gente está saliendo con eso y lo entiendo, pero hay que hacer un sistema que vaya no solo anulando unas leyes, sino generando un cambio de política pública hacia un agro sostenible, porque lo que está pasando ahora es que el desarrollo, la producción de alimentos, todo eso se dice que es como razón para deforestar, razón para quemar. Entonces no es un accidente, no es que son accidentes y que hay leyes que han promovido estos un poco sin querer, no, es una política pública de deforestación para ampliar la frontera agropecuaria. Y el gobierno sigue promoviendo eso con proyectos como Palma Africana en el norte de La Paz, como lo hizo con el proyecto de azúcar, que es un fracaso, y como siguen insistiendo con ampliar la frontera agropecuaria de otros cultivos, como la soya. No entienden que ya en este siglo no podemos destruir la fuente de nuestra agua, que es el bosque, y que deberíamos tener un agro sostenible, porque no se trata de no tener agro o de no producir alimentos, se trata de hacerlo de manera sostenible. Y municipios como Alto Beni y Palos Blancos de La Paz demuestran qué otras formas hay de producir alimentos que sí es sostenible, como los sistemas agroforestales, que no, en el caso de ellos no usan quema. Entonces todo eso tiene que ser una política pública, no solo la abrogación de las leyes incendiarias, y generar incentivos que se pueden, y programas de asistencia técnica y de equipamiento, en fin, todo eso tiene que hacer el Estado. En este momento hace lo contrario y lamentablemente, y con esto termino, los actores agropecuarios han decidido, y esa es mi hipótesis, han decidido habilitar tierras de cultivo, ya sea para cultivar o para especular, de la manera más barata, que es incendiar. Porque si no, tendrían que contratar maquinaria, hacer desmonte, hacer quema controlada. Hay quema controlada, se puede hacer, no quisiéramos, pero es la verdad. Es decir, hay un cierto margen en que eso tiene algún sentido, incluso en praderas naturales como las del Beni. Pero lo que ellos están haciendo ahora, parece que desde los grandes hasta los chicos, es incendiar. Y esto es criminal. Porque no solo el problema es el que usted dice, ambiental, es un problema de salud, es un problema para la educación, es un problema económico. Están destruyendo oportunidades económicas sostenibles, están destruyendo la fuente del agua. Todo esto es realmente inaceptable. Senadora, si no es suficiente precisamente el poder abrogar estas leyes, pero tienen que abrogarse y de posterior a ello poder trabajar en estas políticas públicas como la población está pidiendo, la abrogación precisamente de estas leyes, ¿tienen que abrogarse? Claro que tienen que abrogarse, pero si se abrogan y no se generan algunos mecanismos que, por ejemplo, de multas, entonces al final quedan las multas en el aire. Entonces, nuestro proyecto de ley que hemos presentado el año pasado seriamente, lo que hace es abrogar, pero en el mismo proyecto de ley ya decir que el gobierno tiene que hacer todo esto que estoy diciendo. Obviamente no es muy fácil que lo haga este gobierno, pero tienes que establecer las condiciones jurídicas para que eso ocurra. Entonces no es que es paso 1, paso 2, sino que todo debería ocurrir como corresponde en un solo paso. Pero el gobierno quiere dorar la píldora, marear la perdiz y decir que hay pausa ecológica. Otro quiere abrogar, hay algunos asambleístas que querían abrogar una ley, otros que querían abrogar otra. Con toda franqueza, esas para mí no son formas serias de abordar esto. Hay que abordar esto como un sistema, no solo tocando un punto, que sea la abrogación de las leyes. Es un punto muy importante y hay que hacerlo, pero al mismo tiempo, no después, al mismo tiempo habría que generar todos estos otros mecanismos. Si no se puede hacer eso, que es lo óptimo, que es nuestro proyecto de ley, entonces, bueno, vamos a buscar subóptimos como siempre hacemos en Bolivia, pero tenemos que tener muy claro que algunas de las leyes, por ejemplo, establecen multas. Entonces hay que tener muy claro entonces que si usted abroga esa ley, entonces ¿en qué queda todo lo de las multas, por ejemplo? Entonces hay ciertas cosas críticas que hay que tener en cuenta antes de, es decir, para incluso si solo se abroga, resolver ese problema. Pero lo ideal es otra cosa, lo ideal es ya entender que esta forma de hacer agro, de producir alimentos es completamente suicida, lo voy a decir claramente.
Y no, es justamente lo que usted dice, bueno, estas multas también que son muy bajas, de hecho, y es por eso que todavía se sigue realizando esos chaqueos ilegales más que ilegales, y es por eso que estamos viviendo estas consecuencias. Ahora, ¿cómo trabajar en esas políticas públicas, senadora? Si bien en la jornada pasada la Procuraduría ha suspendido esos procesos penales en contra de los ganaderos por estos incendios forestales. Ese es el problema, es uno de los problemas, y eso también está en nuestro proyecto de ley. Dice que no habrá más perdonazos y obviamente sube las multas. Ese es el problema que tenemos con algunos ganaderos del Beni o con la institución, que es que les parecen muy altas y nosotros les hemos pedido una contrapropuesta. Pero mire, lo que finalmente hay que hacer es encontrar una solución a esto, y la solución no pasa solo por las multas, por supuesto. La solución es integral. Es como que, permítame la metáfora, no solo con garrote uno funciona, no, ni siquiera los niños, no, a punta de castigo, hay que generar incentivos. Y esto implica, y esto es importante, una visión diferente. Y esa visión la tenemos que consensuar y entre todos. Y creo que este es un momento, en el medio de la desgracia que estamos viviendo, para decir, así no, esta forma de hacer agropecuaria no. Y que tengamos eso claro, eso ya es un punto de partida, y a partir de ahí reconocer cosas que ya se hacen en el país, que no son un sueño, y que muestran que otra forma de producir alimentos es posible. Y entonces yo creo que tenemos las condiciones, si hay presión social, si hay conciencia social, y si hay liderazgo, para cambiar esta forma suicida de disque desarrollo. Es así como se hace, no es fácil, pero es indispensable, o sea que no podemos no hacerlo. Y por eso se necesita liderazgo, gente que desde la sociedad civil y desde otros ámbitos empuje hasta que cambiemos esta situación. Senadora, por favor, para culminar, se va a realizar de hecho una reunión de gabinete en precisamente Santa Cruz con el presidente. Bueno, ya tomaron este tipo de acciones para que puedan tomar ante esta situación de los incendios forestales. ¿Qué opina sobre esta reunión de gabinete? Aparte de esta pausa ambiental que ha declarado, por supuesto que es una solución, lo pongo entre comillas, del gobierno, porque sabemos que esta pausa ambiental, las personas o ganaderos quienes realizan estas quemas ilegales lo van a seguir haciendo. Mire, voy a tener que cortar la llamada en un par de minutos, pero le respondo rápidamente. Todo lo que está haciendo el gobierno es improvisado y es sobre la superficie, porque no quieren afrontar el problema de fondo. El problema de fondo es la política y la visión que tienen del agro, la cosa que ellos promueven. Entonces, ellos están queriendo apagar incendios, hacerse que están trabajando, hacer una pausa ambiental que replica lo que la ABT ya había dicho, que están prohibidas las quemas. En fin, así que no creo sinceramente que esa sea una solución. Mejor que hagan algo, pero no es la solución. Ahora sí, lamentablemente la tengo que dejar. Muchísimas gracias y un saludo. Muchísimas gracias, senadora, fue un gusto, gracias por estos minutos y la gentileza. Bien, ahí estuvimos con la senadora Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana, trasladándose específicamente hasta Uyuni, la sesión que va a tener precisamente todos los senadores en esta oportunidad de la Cámara de Senadores allá por la vigilia en la Asamblea Legislativa